El rumbo a Palacio empezó con 18 candidatos. La pandemia los obligó a cambiar de estrategias en el camino, a esquivar obstáculos, a romper ciertos moldes en las redes sociales. Hubo algunos tropiezos, también frases acertadas y, como suele suceder, con algunas polémicas. Aunque la indecisión del electorado fue protagonista, las encuestas estrecharon la ruta a 5 carriles. Fue una carrera cuesta arriba, en el pico de una pandemia que aún no ha terminado. Hoy en la ruta solo quedan 2. ¿Cómo llegaron? ¿Qué es lo que nos espera en la segunda etapa de la campaña? Es probable que el próximo presidente o presidenta del Perú no tenga el apoyo popular con el que debería de iniciar un gobierno. Yo creo que, de los partidos que han quedado en los primeros lugares, más de la mitad de ellos son partidos muy recientes o partidos reciclados que en realidad tienen una postura muy semejante entre unos y otros, ¿no? Sus planes de gobierno son muy semejantes, muy semejantes. Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular continúan en la carrera electoral, luego de una campaña atípica opacada en gran parte por la crisis sanitaria. Y los dos candidatos que han pasado a segunda vuelta siempre han tenido más o menos entre el 50 y el 60% de los votos. En este momento, los dos candidatos juntos no suman un tercio del electorado. Y esto es importante, y ojo, que estamos hablando de un tercio considerando el voto válido, pero si le quitáramos, si consideramos solamente el voto emitido y si consideramos que hay un porcentaje importante de ausentismo, es decir, de gente que no fue a votar, en realidad juntos no representan a una cuarta parte del país. De un lado, un candidato nuevo que en el último tramo alcanzó el primer lugar, impulsado por el voto rural. La última encuesta que Datum publica, por ejemplo, Pedro Castillo aparece con 3.7, es decir, de estar en el grupo de los otros, tiene una subida importante, y el mensaje fue: cuidado que está subiendo Pedro Castillo, y él tuvo en los últimos días un trabajo de base, es decir, no fue una campaña diferente, a diferencia de los otros candidatos que estaban realizando campañas en medios de comunicación, en redes sociales. Este es un candidato que estuvo en la calle. La izquierda socialista, aquí está. De otro lado, una candidata conocida con experiencia electoral. Sorprende en parte, sí, que Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, otra vez esté, digamos, en una segunda vuelta. Ella ya ha estado en segundas vueltas donde ha sido derrotada por muy poco margen. No, por Pedro Párez Kuczynski, con PPK fue la última, que en verdad tuvieron que contar hasta el último voto para llegar a una conclusión. Uno de izquierda, otra de derecha. Entre ambos, ciertas similitudes y algunos cuestionamientos. Tanto Keiko como Castillo pueden tener enormes similitudes. En torno al tema del enfoque de género, no hay ningún tipo de miramiento en esto. En torno a la defensa de la familia, en torno a la crítica al aborto, en torno a la expulsión de los venezolanos del país, en torno a la mano dura y el crimen, en torno a una educación que pueda asimilar a la SUNEDU como un proceso justo y necesario para una mejor educación, en torno a una educación básica y la meritocracia de sus profesores. Entonces, todos elementos parecen ser muy similares entre unos y otros. A ambos les espera un tramo largo hasta el 6 de junio. Habrá debates, alianzas, quizás polémicas e ideas enfrentadas. Pero para entender cómo llegaron al duelo electoral, es importante saber lo que nos ha dejado la primera vuelta. Vemos prácticamente lo mismo, ¿no? Que es un intento de entre los problemas de siempre, ¿no es cierto? Y algunas cuestiones muy vinculadas a la coyuntura actual, como la vacuna, ¿no? La epidemia, la pandemia, pero en términos de propuestas, yo creo que no hay grandes novedades. Debemos preguntarnos si los partidos políticos están cerca de la ciudadanía.
¿no? Y debemos preguntarnos qué están haciendo para escuchar a los ciudadanos y cómo ese diálogo con los ciudadanos se refleja en propuestas y planes de gobierno, en propuestas de campaña, ¿no? Entonces, ahí en el estudio que realizó la Asociación Civil Transparencia con el apoyo de IDEA Internacional y en conjunto con el Instituto de Estudios Peruanos, se señalaba que salud, educación y reactivación económica asociada al empleo eran los temas que preocupaban a los peruanos y peruanas. Vacunación, impuesto a la riqueza, cambio de constitución. Fueron algunos temas de la campaña debatidos entre ataques y pullas entre los candidatos. Las postas y los centros de salud. Hoy más que nunca el Estado tiene que estar lo más cerca de la gente que necesita salud. Porque efectivamente a veces la policía chapa el choro, pero el Ministerio Público lo termina soltando. Por eso nosotros vamos a proponer primero la creación de fiscalías especializadas en la investigación de bandas criminales. Pero si es que las iglesias, los gobiernos regionales, los gobiernos, los municipales y la empresa privada quiere participar vacunando de manera gratuita, nosotros lo haremos. Mientras sale la familia adelante en un cartel pidiendo justicia, clamando justicia, valga la redundancia, y el delincuente sale por la puerta falsa. Lo que tenemos que hacer es que estos delincuentes reincidentes tenemos que llevarle a construir puentes, carreteras, las cuencas hidrográficas para hacer más efectivo nuestros desiertos. Entonces, de esa forma, tenemos que aumentar el presupuesto. No hay otra salida. En estos momentos, por ejemplo, la irresponsabilidad de hacer el Asunedo y cerrar las universidades sin ningún tipo de control. Imagínense, ¿quién se ha perjudicado? Los estudiantes, los padres de familia que tanto esfuerzo hacen para mandar a sus hijos a las universidades. La población, y si vemos el resultado, lo que ha manifestado en las urnas es cansancio, desconfianza, desgaste de la clase política. Entonces la gente no quiere repetir los últimos 5 años. Y los últimos 5 años, ¿qué ha sido para la población? Ha sido enfrentamiento permanente entre dos poderes del Estado. Bueno, a mi modo de ver, esta campaña de primera vuelta es muy triste, sumamente triste, porque han habido más insultos por parte de unos y otros. Es más, uno de los candidatos que más insultó y que menos planteó, menos presentó a la población terminó siendo uno de los más votados, lo cual me sorprende profundamente. Es triste porque más que propuestas de desarrollo, de crecimiento de país, se ha entreverado, se han mezclado nociones ético-religiosas muy importantes para muchos de nosotros, pero que a la larga no tiene un impacto verdadero sobre lo que representa el país en su futuro. Por un lado, entonces, la confirmación de que las redes sociales no son, digamos, han tomado mayor relevancia, pero no son el espacio que define una elección. Yo sí creo que, a pesar del distanciamiento social, los candidatos que mejor performance tuvieron fueron aquellos que hicieron política de manera territorial. El esfuerzo de millones de peruanos de quedarnos en casa cuando los gobiernos a cargo no repotenciaron el sistema de salud. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Las personas que han perdido su chamba no están en sus casas, están en las calles, están trabajando y se están contagiando.
En el marco de una nueva constitución hecha a través de una Asamblea Nacional Constituyente, tenemos que rescatar que la salud tiene que ser un derecho constitucional, que deje de ser un servicio para sacar adelante a un país en igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades. No solamente construiremos 3.000 colegios más, sino tenemos que modernizar los actuales, que están en situación terrible. 30% de las escuelas no cuentan con accesos básicos a los servicios y esto tiene que cambiar. Hoy tenemos los recursos, pero lo que hace falta es capacidad de gestión. ¿Por qué no traer la vacuna rusa para todos los peruanos? Una vacuna de calidad para empezar con el resto de actividades. No quisiéramos más camas UCI. Por el contrario, lo que queremos es que el poblador no llegue a camas UCI. La campaña empezó en plena pandemia. Con restricciones y medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19, las redes sociales se proyectaban como el nuevo espacio para plantear ideas y propuestas. Un espacio ajeno a los políticos tradicionales. Un lugar que, pese a su utilización, quizás no tuvo el efecto esperado. Por un lado, entonces, la confirmación de que las redes sociales no son, digamos, han tomado mayor relevancia, pero no son el espacio que define una elección. Y por otro lado, la confirmación de que los candidatos no saben qué hacer. Siguen usando la red social como si fuera pues, un gran panel publicitario, ¿no? La campaña en redes sociales no ha tenido el impacto que podría haberse esperado. Y es porque la campaña, o sea, digamos que la relevancia de las redes sociales estuvo en la parte negativa, es decir, en la parte constructiva de propuestas, de mensajes de los candidatos, han pasado casi, o sea, a pesar de estar, han pasado a segundo plano y más bien lo que ha primado han sido los ataques, ha sido la contracampaña. En un país con problemas de conexión, en el cual no hay internet en muchas áreas rurales, ¿cómo llegar a todo el electorado? Las redes sociales siguen siendo una burbuja y una cámara de eco donde constantemente reafirmamos nuestras creencias, ¿no? Si yo soy un seguidor de, no sé, pues de X partido, no voy a decir nombres, de X partido, y todos mis amigos también son gente de X partidos y demás, voy a tener la sensación de que el partido X está subiendo en las encuestas, está mejor, que mi candidato es el mejor y demás, ¿no? Entonces, estas cámaras de eco no son nuevas, es algo que ya sabíamos, es algo que los candidatos además deben de tener muy en cuenta, ¿no? Según expertos en marketing digital, en las redes sociales los usuarios eligen qué información consumir, es decir, cada uno ve lo que quiere ver. Pero una encuesta bien hecha está hecha sobre la base de un método científico, ¿no? En redes sociales no hay un método científico. Lo otro puede ser situación de momento, lo de las redes puede ser situación de momento, puede ser números inflados por fábricas de bots, o finalmente, una vez más, es la muestra de los peruanos que estamos en Twitter o los peruanos que estamos en Facebook. Además, cada red social tiene sus propias características, siendo algunas más serias que otras. Durante las campañas vimos a candidatos utilizar TikTok, la aplicación de moda, la más divertida, pero no la más efectiva. Queremos invitarte a construir un nuevo camino. Ese iba a salir perfecto. Este 11 de abril marca la JP y vamos juntos por nuestros sueños, juntos por el Perú. No siento que realmente
o sea, les da un impulso publicitario. Sí, ok, los chicos ven al candidato, etcétera, pero lo siento forzado, ¿no? O sea, desde mi punto de vista es un poco forzado porque es como que ya, ok, yo trato de ponerme, soy un señor de 60 años y trato pues de vestirme como un chico pues de 15 o de 16. Se nota, se percibe que no es tu lugar, no es tu sitio. Entonces sí, desde el punto de vista de que, ok, me va a dar impacto, me va a dar repetición, sí me va a dar repetición. Que conecte puede ser un poco más difícil, ¿no? Los chicos pueden decir, oye, qué monstruo, qué chévere este tío, Acuña, lo que fuere, pero de ahí a que genere un voto es un poco más complejo. La campaña virtual no fue ajena a las fake news, a las noticias falsas, acusaciones, encuestas sospechosas, fotos manipuladas, etc. La desinformación a la orden del día, sin mensajeros reconocibles, pero con usuarios vigilantes. Si vemos los últimos 2 meses de fakes, no solamente relacionados con la campaña, sino con temas conexos a la campaña, como las vacunas y una serie de situaciones adicionales, creo que sí ha habido capacidad de la gente para organizarse y desarmar los fakes. Aunque para algunos expertos las redes sociales tengan un gran potencial y hayan generado expectativa, en el Perú son los espacios públicos tradicionales en donde aún se logra un mayor impacto por parte de los candidatos. Yo sí creo que a pesar del distanciamiento social, los candidatos que mejor performance tuvieron fueron aquellos que hicieron política de manera territorial. Keiko, Castillo, ¿no? Éxito relativo, porque también hay que decir que estos porcentajes en otras elecciones no te alcanzarían. Pero claro, Castillo hizo una campaña bastante territorial, una política clásica, ¿no? Llegaba primero a los distritos rurales y luego se retiraba. Luego, cuando comenzó a llegar a las grandes ciudades, hacía mítines improvisados, se juntaban miles de personas alrededor hasta que llegaba la policía y los corría, ¿no? Tenían grupos muy activos que llamaban a las radios regionales, ¿no? Estas radios locales que tienen un papel muy importante en la vida del mundo rural, ¿no? La gente se entera de las noticias por la radio a las 4 o 5 de la mañana. Entonces, son factores complejos, estos los que, claro, como estamos acostumbrados a, digamos, a poner el ojo en lo que sucede en Lima, estos factores escapan a esta comprensión. La campaña tardó en prender, como dirían los analistas. Esto quizás porque la población estaba más preocupada por los efectos de una pandemia en plena segunda ola. No fue hasta los debates de los candidatos en los que empezó un mayor interés por la política. Pedro Castillo, presidente. Aquí está la encuesta del pueblo. La encuesta de las plazas. Ahí está el saludo del pueblo. Ahí está. El saludo del cariño del pueblo, Pedro Castillo. Lo que sí sirve el debate, sobre todo para Castillo, fue para que su propuesta, que ya era conocida por una parte de la ciudadanía, especialmente en la Sierra Central y Sur del Perú, el personaje deje de ser un personaje que simplemente pasa a tener una campaña rural a tomar posición en la escena nacional, ¿no? Refuerza mucho su presencia, comienza a ser conocido, no comete graves errores en el debate, ¿no? Expresa su mensaje con claridad. Entonces, digamos que no lo hizo mal. Por otro lado, el día del debate, toda la atención estuvo centrada en Hernando de Soto, en el expresidente Humala, y entonces él pudo presentar su propuesta, fue con su nueva constitución en la mano, o sea, y en ningún momento fue atacado, entonces le permitió avanzar con su mensaje y seguir en ese camino de crecimiento que él ya había comenzado. El problema es la república de los expertos. Todos creemos que vamos a entrar a un Estado que va a poder hacer las cosas. El Estado es una carcocha por el momento y es debido a gente como yo que han sido políticos. Eso tiene que cambiar. Por eso es que ya hemos visto directamente con la comunidad la posibilidad de comprar 20 plantas de oxígeno hospitalarios, vacunar a todo el país antes del fin de año, 1000 ventiladores a la mitad del precio que lo ha logrado el Estado.
En el programa Distrito Seguro lo que vamos a hacer es fortalecer nuestras comisarías con los mejores elementos policiales para que hagan una buena investigación criminal. Vamos a hacer patrullajes inteligentes para hacer un buen mapa del delito y poder adelantarnos a que estos no sucedan. Vamos a establecer denuncias virtuales online para que se hagan rápidamente y la policía también pueda actuar de esa manera. Keiko hizo un muy buen debate. Tanto el primero como el segundo, que fue más difundido, fueron buenos debates. Lo que pasa es que Keiko tenía el problema de que pocas personas creían en ella. Creo que el mérito de Keiko está relacionado ciertamente a haberse manifestado sólida en los debates, pero sobre todo también al haber resistido a los errores que venían cometiendo sus digamos, así como le sucedió a Castillo con Lescano y Mendoza, sus oponentes en la derecha, ¿no? De Soto comete errores bien ingenuos hacia el tramo final de la campaña. López Aliaga comete errores más estridentes, ¿no? A lo largo de las últimas 3-4 semanas de la campaña, que frenan un poco ese ascenso vertiginoso que venía teniendo, ¿no? Tanto De Soto como López Aliaga tenían ascensos gigantes, ¿no? Igual que Lescano, ¿no? Que se ven entorpecidos por la propia estrategia de los candidatos. Y ahí Keiko espera, tranquila, ¿no? Que cometan algún error. Y en cierta manera lo sabía, ¿no? Aunque ganaron votos, no los que podrían haber ganado si es que el debate hubiera sido mucho antes. Y yo creo que esta reflexión debe quedar. Los debates deberían organizarse con más tiempo. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, en este caso, como ya no habían meetings, cuando ya no hay puerta a puerta, o sea, como la campaña fue diferente producto de la pandemia, el debate ha sido el modo que ha tenido el ciudadano de informarse. Entonces ha permitido, en algunos casos, de repente los considerados ganadores del debate no ganaron una votación importante, pero sí ganaron un espacio político, y otros candidatos que de repente no fueron los ganadores del debate supieron salir bien parados, y eso también es importante para no perder el voto. 18 candidatos estuvieron en el debate del Jurado Nacional de Elecciones, distribuidos en 3 fechas. De ahí, 2, sin resaltar o ganar, quedarían en la ruta a Palacio de Gobierno. Yo creo que en buena medida el fenómeno Pedro Castillo tiene mucho que ver con una población que puede estar sumisa, subordinada y callada durante 5 años. Keiko, con cierta astucia política, sabiendo que llegaba empatada a la segunda vuelta, contaba que con ese voto leal, ¿no? Tradicional de su padre, ¿no? Y creo que el voto terminó volviendo, ¿no? Muy buenos días, Perú. Hoy seremos partícipes de una jornada histórica en la cual peruanos y peruanas saldremos al frente contra la pandemia, daremos un paso hacia adelante para tomar la mejor opción política con miras a los próximos 5 años. Por eso desde muy temprano estamos conectados. Somos el IRTP con la garantía de darle la mejor información con equidad y transparencia, con el único objetivo que usted esté bien informado y tome la mejor decisión. Luego de debates, campañas, entrevistas y una gran expectativa, llegó el día en que 25 millones de peruanos asistieron a las urnas. Cerca de 300 periodistas de TV Perú pusimos el hombro en una jornada histórica. Las encuestas pronosticaban un resultado ajustado, tanto en las candidaturas a la presidencia como para la conformación del próximo Congreso de la República. Entre protocolos de bioseguridad, con una aplicación de horarios y voto escalonado para evitar aglomeraciones, inició la jornada electoral. La demora en la instalación de las mesas de sufragio y la espera de los adultos mayores para emitir su voto marcaron el inicio. Ellos
Ellos cumplen con el horario que es el programado desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, pero entendemos que los miembros de mesa no están, como ya lo hemos señalado. Hay solo 6 mesas de las 15 que deben instalarse el día de hoy. Lamentablemente no están instaladas todas. Son las 8:10 y no existe en este momento la presencia de los miembros de mesa. Acá lo que se está propiciando pues es un caos, una situación impensada para toda la gente mayor que venimos a cumplir con nuestras actividades cívicas. Por favor, que resuelva. Hay 8 mesas y ninguna está funcionando. Sin embargo, fueron participando millones de electores para el acto democrático. También los candidatos fueron llegando uno a uno a distintas partes del país para emitir sus votos. La expectativa por conocer el rumbo electoral culminó a las 7 de la noche. El flash electoral marcó sorpresas. Entonces, en este boca de urna, Pedro Castillo es el candidato. Estos son votos válidos, ¿no? 16.1 encabeza este sondeo. Las reacciones nos hicieron esperar. En primer lugar, agradecerle al pueblo peruano. Esta es una expresión del pueblo. El pueblo se siente identificado con una persona que nace del mismo pueblo. Hoy el día salió a las urnas a reflejar democráticamente esto, y si hubiese sido el resultado distinto, también hay que aprender de esto. Pedro Castillo celebró en Tacabamba el primer lugar. En Lima, Keiko Fujimori mantuvo mayor cautela ante las encuestas a boca de urna. Quiero reconocer, más allá de las discrepancias ideológicas o de pensamiento, el primer lugar del señor Pedro Castillo en esta primera encuesta de boca de urna. Esperamos ser los de Fuerza Popular quienes tengamos la posibilidad de competir en la segunda vuelta. Y tenemos que esperar con prudencia, sin duda, los conteos rápidos y el propio conteo oficial de la OMPE. Yo creo que, a ver, de los partidos que han quedado en los primeros lugares, más de la mitad de ellos son partidos muy recientes o partidos reciclados que en realidad tienen una postura muy semejante entre unos y otros, ¿no? Sus planes de gobierno son muy semejantes, muy semejantes. En cambio, hay otros partidos que sí sustentan y sostienen más que una noción de empresa, una noción de servir, una noción de derechos, etc. Pero estos partidos han tenido muy pocos votos. Yo creo que en buena medida el fenómeno Pedro Castillo tiene mucho que ver con una población que puede estar sumisa, subordinada y callada durante 5 años, pero cuando menos lo esperamos puede generarse una tempestad. Como decía Valcárcel hace mucho tiempo, Tempestad en los Andes, un libro muy antiguo, se genera una suerte de tempestad en torno a lo que con el voto se puede llegar a hacer. Crece, sí, a partir, hay 2 fuentes importantes de votación. Por un lado está el voto del Lescano, que lideraba las encuestas y empieza a perder votos precisamente porque en el debate fue atacado, y no solamente en el debate, sino le vino, por estar en primer lugar, le vino toda la contracampaña, no solamente con sus propuestas, con su nacionalidad, en fin, hubo con su trayectoria congresista, o sea, hubo muchos ataques en las últimas semanas, empieza a perder votos, y esos votos que pierde van a Castillo. Digamos que la caída natural hubiera sido hacia Verónica Mendoza, pero Verónica Mendoza más bien estuvo estancada, y quien surge es Pedro Castillo, que capitaliza los votos que pierde Lescano y además capitaliza una parte del voto de los indecisos que han, digamos, tomado posición en la última semana. La izquierda radical, como se le llama, de Castillo, es una izquierda sumamente ultraconservadora, que pone en peligro los derechos hasta el día de hoy avanzados. La izquierda de Verónica Mendoza es una izquierda que es en favor de los derechos sociales, en favor de la inclusión de las minorías, entre otras cosas. Creo que son muy distintos y muy diferentes, porque en realidad sus objetivos son muy distintos. Ambos son izquierda, sí, pero no son las mismas izquierdas en cuanto a derechos se refiere.
buenos días, vamos a cambiar este país. Pedro Castillo, quien apenas figuraba en las encuestas semanas previas a los comicios, fue realmente una sorpresa. Nadie nace con etiqueta de ser político, dirigente o autoridad, pero camino se hace al andar y agradezco enormemente a mi pueblo. Y lo primero que tengo que hacer, si los resultados se confirman de acuerdo a este dato, quiero agradecer enormemente a todos y cada uno de los maestros del Perú. La continuidad es la manifestación de una opción política de una parte importante del Perú, ¿no? Especialmente la Sierra Alto Andina, en especial la Sierra Central, la Sierra Cajamarquina y la Sierra del Sur, que continuamente votan por propuestas que algunos calificaríamos como antisistémicas, otros como propuestas con modelos políticos alternativos, pero todas ellas tienen en común que desde el Humala del 2006, el Humala 2011 o Verónica 2016, e incluso antes, estas continuidades que solo fueron interrumpidas por el gobierno de Fujimori han estado vertebrando la política peruana. De allí que no sorprenda la irrupción de un candidato que represente esa opción política. Quizás lo que sorprende es la galopada vertiginosa que tiene en las últimas 2 semanas, ¿no? Desde los primeros días de marzo, ¿no? En ese momento inicia Cerrón, junto con todos sus operadores políticos, una especie de discurso de persecución. Esto calza rápidamente con algunas declaraciones públicas desafortunadas, pues, de Johnny Lescano, con el abandono de Verónica Mendoza de la política territorial, ¿no? Y la moderación de Mendoza. Keiko Fujimori debió esperar algunos días para confirmar su pase a segunda vuelta. Su candidatura, que no tenía respaldo de los 2 comicios anteriores en los que participó, parecía no ser suficiente. Sin embargo, la candidata de Fuerza Popular ha mantenido el voto duro, el voto del fujimorismo, que según expertos también tiene una gran presencia en las zonas rurales. El compromiso va más allá de la elección. El compromiso va más allá de nuestro partido político. Aquí el compromiso es por nuestros hijos, por el presente y el futuro que queremos construir. Muchas gracias. ¡Viva el Perú! Sin embargo, Keiko tampoco tiene un voto despreciable en esos sectores populares. De hecho, tiene un gran voto en sectores populares, marginales, en la Sierra Central, donde todavía hay un pequeño bastión del fujimorismo, pero donde Perú Libre ha arrasado. Tiene un fuerte componente del voto rural en la costa norte del Perú, ¿no? Y eso en Ucayali, ¿sí? Hay como que pequeños bolsones electorales del fujimorismo donde Keiko sobrevive, ¿no? Keiko, con cierta astucia política, sabiendo que llegaba empatada a la segunda vuelta, contaba que con ese voto leal, ¿no? Tradicional de su padre, ¿no? Y creo que el voto terminó volviendo, ¿no? Y vamos a ver, yo sí creo que ha habido un fuerte... Es verdad que el voto rural no es comparable en la magnitud al voto urbano, no es comparable, pero en una campaña tan finita como la que hemos tenido, sí ha inclinado la cancha en favor de Keiko con respecto a sus oponentes. Queda claro que Castillo le saca mucha ventaja todavía. No, yo creo que se junta esta percepción tan generalizada, digamos, de haber sido, digamos, una de las fuentes principales, si no la principal, de la inestabilidad política, ¿no? De esta actitud más bien obstruccionista con el Ejecutivo, que finalmente redunda en contra del país, ¿no es cierto? Es el mismo Estado peruano no puede funcionar bien si el legislativo, la mayoría del legislativo empieza a, no solamente a enfrentarse al Ejecutivo, sino a bloquear varias de sus iniciativas, ¿no? Entonces,
creo que sí, creo que está, digamos, pagando un poco lo que fue la decisión que ellos tuvieron cuando perdieron las elecciones. Dos candidatos en carrera, que sumados no alcanzan la tercera parte del respaldo nacional y que tendrán que gobernar con un Congreso nuevamente fraccionado. Creo que los partidos y los candidatos tienen que hacer esfuerzos para traducir sus ejes de trabajo en la mejora de vida de la población. ¿Qué les espera en la segunda vuelta? Sigue el fenómeno de partidos políticos, entre comillas nuevos, porque a veces son también respaldados por partidos que también están ya con una trayectoria, ¿no? Van cambiando de nombre, Podríamos repetir, digamos, una experiencia parecida a la anterior, ¿no es cierto? Cierta confrontación ejecutivo, legislativo, cierta dificultad para ponerse de acuerdo. Lo importante aquí es ver cómo ha quedado este Congreso. Es un Congreso, como lo anticiparon las encuestas, fragmentado, con probablemente 10 agrupaciones políticas podrían estar pasando la valla electoral. ¿Y eso qué implica? Implica que nuevamente el tema de gobernabilidad y el tema de relación ejecutivo y legislativo va a estar en la lupa los próximos 5 años. Luego de 5 años marcados por crisis política, hoy los peruanos estamos a medio camino para elegir al próximo presidente o presidenta con miras al bicentenario. Pedro Castillo o Keiko Fujimori, Keiko Fujimori o Pedro Castillo. De 18 a 2 opciones. La segunda vuelta electoral es parte de la historia reciente de los procesos electorales de nuestro país. Se implementó en la Constitución de 1979, pero entró en vigencia en 1985. No sería hasta los comicios de 1990 en que los peruanos por primera vez regresarían a las urnas para elegir entre 2 candidatos. En aquella ocasión, entre Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa, unas elecciones que marcarían un hito. Usted admitió haber tenido una experiencia juvenil de consumo de drogas. Eso es gravísimo para quien pretende ser candidato a la presidencia de la República. El adversario no es tan buen samurái como parece en las fotografías. Creo que sus golpes de sable no dan en el blanco. En estos años de los 90 ocurre ese fenómeno de una especie de caudillo, ¿no?, que reemplaza al partido muchas veces. Tanto así que a veces los partidos que se van a fundar tienen el nombre del candidato, ¿no? Sigue el fenómeno de partidos políticos, entre comillas nuevos, porque a veces son también respaldados por partidos que también están ya con una trayectoria, ¿no? Van cambiando de nombre, van haciendo algunas argucias y se van formando estos nuevos. Lo que sí siempre en el Perú se da es la aparición de nuevos rostros, entre comillas, si quiere decir nuevos, ¿no? De gente que se autoproclama yo no soy político. La figura del outsider se repetiría en elecciones posteriores, generalmente impulsado por el llamado voto de protesta. Ese eje que históricamente tiene un abandono o tiene mucho historial de protestas por empresas mineras que no cumplen, no digamos al 100% con lo que tienen que cumplir en la cuestión ambiental y digamos, entonces es un voto, sí, siempre ha sido un voto de protesta en las últimas elecciones. ¿No? Desde Nicolás de Piero, el arequipeño, José Luis Bustamante Rivera, arequipeño, Andrés Avelino Cáceres, ayacuchano, el mismo Toledo, ¿no?, nacido en Ancash. Pero sí lo que se ve es que el centralismo limeño es muy fuerte, o sea, definitivamente. Acá están las industrias más grandes. Acá Lima tiene una población muy grande en proporción al resto del país.
Pedro Castillo encarna en esta oportunidad la figura del outsider, que se ha visto en otras segundas vueltas electorales. Enfrente, Keiko Fujimori, quien estuvo en los 2 comicios anteriores, tiene la posibilidad nuevamente de hacer historia. Keiko Fujimori puede convertirse, de obtener la mayoría, en la primera presidenta del país, luego de que Lourdes Flores, con Unidad Nacional, y digamos con lo que ella representa, que es el Partido Popular Cristiano, el PPC, estuvo a punto de entrar a 2 segundas vueltas por muy poquísimo margen en los años 2000. Sí, en el Perú tenemos padre e hijo, tenemos de presidentes. No, tenemos de presidente Mariano Ignacio Prado en el siglo XIX, que fue el presidente que estuvo en la guerra contra España del 66 y en la guerra con Chile del 79, en 2 gobiernos. Y su hijo, Manuel Prado Ugarteche, va a ser presidente del Perú también en 2 oportunidades en el siglo XX. El primero fue el año 39 al 45, 1945. Entonces también tenemos de padre presidente y hijo presidente. Y también se da el caso de que el hijo, en el caso de Manuel Prado Ugarteche, trató de limpiar la imagen de su padre que tuvo en el primer gobierno, porque el presidente Mariano Prado se fue con la aureola de que abandonó el país en plena guerra con Chile. Para algunos especialistas, la segunda vuelta es un nuevo camino, con nuevas estrategias y ajustes en la campaña. ¿Cuál es el rol que jugarán quienes quedaron fuera de la contienda electoral? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque también las alianzas en el Perú son vistas como repartijas y también puede ser un riesgo, ¿no? Que se está negociando debajo de la mesa y los peruanos están hartos de que se negocie debajo de la mesa pensando en los intereses propios y no los intereses del Perú, ¿no? O sea, no es que, digamos, 2 candidatos hacen una alianza y el candidato viene con todos sus votantes. En realidad, los políticos en el Perú no tienen esa capacidad. No endosan votos. No. Para el Congreso ya no hay segunda vuelta. La decisión del pueblo está tomada. Podríamos repetir, digamos, una experiencia parecida a la anterior, ¿no es cierto? Cierta confrontación ejecutivo-legislativo, cierta dificultad para ponerse de acuerdo. Entonces creo que esa es una de las grandes cosas que en este minuto, bueno, estamos más preocupados por quién va a ganar, ¿no es cierto? Pero creo que en realidad hay que empezar a pensar sobre eso, ¿no? Y empezar a levantar esos temas y a planteárselos a los que van a estar en el Congreso y a los que van a tener posibilidades de influir en esas relaciones o acuerdos políticos, ¿no? Creo que van a ser 5 años en principio complicados. Ni Castillo ni Fujimori tendrán mayoría en el Congreso. En plena pandemia, tras crisis políticas consecutivas en el último quinquenio y con un respaldo no tan alto en la primera vuelta, los candidatos a la presidencia afrontarán esta segunda vuelta. Creer que nosotros podemos tomar una fotografía a partir de una muestra en un país tan desigual, tan fracturado y tan alejado en sociedad, en zonas rurales, entre otras, pues es un tanto iluso y es también muy peligroso considerando que está en este contexto las elecciones por definir y decidir quién es que nos va a gobernar en este país. Es probable que el próximo presidente o presidenta del Perú no tenga el apoyo popular con el que debería de iniciar un gobierno. Sin embargo, pasada la segunda vuelta, se renuevan las expectativas, las esperanzas, es decir, ahora vamos a vivir las próximas o casi 2 meses de polarización, de confrontación. Van a ser 2 meses que creo que van a ser muy difíciles para los peruanos, pero pasado eso, quien gane debería generar la esperanza, la expectativa de cambio, que al final es lo que están reclamando los peruanos. De cara al Bicentenario queda un último tramo para conocer al próximo gobernante. El rumbo a Palacio se acorta en tiempos en los cuales el despertar de la esperanza y la fuerza dependerá en gran parte de la decisión de todos los peruanos.